No necesitas saber lo que pasa en los viajes de chicas. Bloqueado hasta que vuelva. Así que yo. Ella traicionó todo lo que yo tenía, y todo lo que ella tenía, simplemente, se marchó. Soy el tipo que te arregla el wifi y al que su esposa le engaña con la ayuda de su Fitbit. Tom Kessler, 39 años. Y aparentemente más tonto que una caja de piedras a la hora de leer las señales. Pero me estoy adelantando a los hechos. Todo comenzó hace 3 meses, cuando el cuñado de Julia se mudó con nosotros. Dwan Harper, de 29 años, desempleado. Y con esa clase de confianza que solo proviene de no haber tenido que pagar nunca tus propias facturas. Afirmaba estar entre oportunidades, que es la forma en que los millennials dicen. Me despidieron por actuar como un completo idiota. Es solo temporal, dijo Julia. De pie en nuestra cocina con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante su formación como directora de recursos humanos. Tasa lo echó, y necesita un lugar donde quedarse mientras se recupera. Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que nuestro dúplex suburbano no era un centro de reinserción para niñatos consentidos. En lugar de eso, asentí como el buen esposo que creía ser y ayudé a llevar su enorme bolsa de gimnasio a nuestra habitación de invitados. Ese fue el error número 1. El error número 2 fue creerle a Julia cuando dijo que solo lo estaba apoyando. Ayudando a Dwan a reiniciar su negocio de entrenador personal. De repente, mi esposa iba al gimnasio a las 6:12 de la noche, llegaba a casa sudorosa y radiante. Hablando sobre la activación del core y la forma correcta con el entusiasmo de un miembro de una secta. Deberías probar a entrenar con Dwan, decía. Secándose el pelo con una toalla en nuestra habitación. Es realmente bueno motivando. La forma en que decía motivando me ponía la piel de gallina, pero lo atribuía a la paranoia. Después de todo, esta era Julia. La mujer que organizaba nuestro cajón de calcetines por colores y enviaba tarjetas de agradecimiento por las tarjetas de agradecimiento. Ella no era el tipo de persona que engaña. O eso creía yo. La primera grieta real en mi ilusión llegó un martes por la noche. Estaba en el garaje trabajando en mi Mustang del 67, lo único en mi vida que todavía tenía sentido. Cuando escuché voces a través de la delgada pared que separaba nuestra cocina del patio del vecino. Tom no sospecha nada, ¿verdad? Esa era Megan, la amiga chismosa de Julia del trabajo. Por favor. Está demasiado ocupado jugando con su coche para darse cuenta de lo que pasa bajo su propio techo. La risa de Julia fue aguda, desconocida. Además, no es como si estuviéramos haciendo algo malo. Solo explorando nuevas posibilidades. En el baño de vapor. En el gimnasio, entre otros lugares. Se me cayó la llave inglesa. Resonó contra el suelo de hormigón como un chasquido seco. Pero estaban demasiado ocupadas riéndose para darse cuenta. A través de la ventana, vi a mi esposa de 12 años chocar los 5 con su amiga. Como si fueran adolescentes planeando tirar papel higiénico en la casa del director. Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo mientras Julia dormía plácidamente a mi lado. Con su teléfono cargando en la mesita de noche. La pantalla se iluminaba cada pocos minutos con notificaciones, Instagram, Facebook y algo llamado FitConnect de lo que nunca había oído hablar. Cuando su respiración se asentó en el ritmo profundo del sueño, cogí su teléfono con cuidado. Sin contraseña. Otra señal de su confianza en mi estupidez. La aplicación FitConnect se abrió a un torrente de mensajes entre Julia y D.H. Harper Fitness. El intercambio más reciente me revolvió el estómago. D.H. Harper Fitness, no puedo esperar a la sesión privada de mañana. Julia, yo tampoco. Tom estará en el trabajo hasta las 6:00. Así que tendremos mucho tiempo para trabajar en mi flexibilidad. D.H. Harper Fitness, tengo algunas posiciones nuevas que quiero probar contigo. Julia, siempre estoy abierta a nuevas experiencias. Dejé el teléfono con manos temblorosas. No estaba celoso, solo decepcionado.
Como cuando McDonald's se queda sin patatas fritas. Excepto que las patatas fritas eran mi matrimonio y McDonald's era mi propia casa. A la mañana siguiente, Julia era todo sonrisas y café. Parloteando sobre su día mientras untaba mantequilla en una tostada. Como si no hubiera estado enviando mensajes íntimos a su cuñado 12 horas antes. Hoy tengo esa sesión de entrenamiento tardía, dijo, sin mirarme a los ojos. Probablemente no llegaré a casa hasta las 8 o las 9. ¿Con Duane? Claro que con Duane. Es mi entrenador. Hizo una pausa, estudiando mi cara. No te estarás poniendo raro con esto, ¿verdad? Porque los celos son realmente poco atractivos. Tom. Quería reír o gritar. En lugar de eso, sorbí mi café y me encogí de hombros. No estoy celoso. Solo tengo curiosidad por esas sesiones de entrenamiento nocturnas. Parecen horarios inusuales para un gimnasio. Es un lugar boutique, muy exclusivo. No lo entenderías. Tenía razón en esa última parte. No entendía cómo mi esposa se había convertido en una extraña mentirosa. Ni cómo yo me había convertido en el hazmerreír de mi propia vida. Después de que se fuera a trabajar, llamé a mi amigo Ori. Lleva 15 años de camarero en el Murphy's Pub. Lo que le convierte en un experto en la naturaleza humana y en las malas decisiones. Necesitas pruebas, no sospechas, dijo después de que le explicara la situación. Las corazonadas no se sostienen en un tribunal de divorcio. ¿Quién ha hablado de divorcio? Tom, amigo. Tu esposa le está poniendo los cuernos con su cuñado. ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Terapia de pareja? Tenía razón. Esa tarde, decidí investigar un poco. Julia se había llevado su coche a su exclusivo gimnasio boutique. Pero se había olvidado de borrar el historial del GPS. Según el sistema de navegación, su último destino no era un gimnasio en absoluto. Era el Riverside Inn, un motel de pago por horas en el lado equivocado de la ciudad. Me senté en la entrada de mi casa mirando la pantalla del GPS. Sintiéndome el mayor idiota de Chicago. Luego abrí nuestra aplicación bancaria compartida y encontré la prueba irrefutable. Un cargo de $350 en el Riverside Inn. Con fecha de la misma noche en que Julia afirmó estar trabajando hasta tarde en los informes trimestrales. Supongo que RRHH ahora significa rincones hoteleros. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que me sorprendió. Se acabó la autocompasión, se acabó la negación. Si Julia y Duane querían jugar, les enseñaría cómo un analista de sistemas aborda la resolución de problemas. Paso 1. Reunir datos. Empecé con la presencia de Duane en las redes sociales. El tipo era un anuncio andante del narcisismo. Publicando selfies sin camiseta en el gimnasio con leyendas como: el esfuerzo nunca para y tu única competencia es quién eras ayer. Sus historias de Instagram eran una mina de oro de información, lugares de entrenamiento. Horarios diarios, incluso la cafetería donde pasaba las tardes haciendo contactos. Lee se reunió conmigo en el Murphy's esa tarde para discutir la estrategia. El bar estaba casi vacío. Solo un par de clientes habituales tomando cervezas y viendo un partido de los Cubs en la vieja televisión sobre la barra. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Lee, deslizándome un bourbon por la barra. ¿Vas a enfrentarlos? ¿Contratar a un abogado? ¿Quemar la casa? Algo más elegante, dije. Toda la identidad de Duane se basa en su imagen. Entrenador personal, influencer de fitness. Macho alfa. ¿Qué pasa cuando esa imagen se destruye? Depende de cómo la destruyas. Públicamente, a fondo y con la máxima humillación. Lee sonrió. Ahora sí que hablamos mi idioma. La siguiente fase de mi investigación requirió algo de trabajo de campo. Empecé a aparecer por el gimnasio de Duane. No el lugar boutique ficticio que Julia mencionó, sino el real donde trabajaba. Gold's Gym en Madison, un lugar sin lujos que olía a sudor y a sueños rotos.
Phil, el gerente. Era un expolicía con esa naturaleza desconfiada que proviene de tratar con mentirosos durante 30 años. No hizo falta mucha conversación para saber que había estado vigilando a Dwan. Ese tipo es un problema con patas, dijo Phil, limpiando el equipo con más fuerza de la necesaria. Llega tarde, se va pronto. Pasa más tiempo con el teléfono que con los clientes. Y no me hagas hablar de sus sesiones de entrenamiento especiales en las salas traseras. ¿Sesiones de entrenamiento especiales? Digamos que su técnica no es lo único que ha estado corrigiendo. Empecé a programar mis visitas para que coincidieran con los entrenamientos de Julia. Fue patéticamente fácil descubrirlos. Tenían toda la sutileza de una alarma de coche. Los toques prolongados durante las correcciones de postura. La forma en que desaparecían juntos en el baño de vapor. Las conversaciones no tan silenciosas sobre quedar más tarde. El jueves por la tarde, me tocó el premio gordo. Estaba fingiendo tener dificultades con una máquina de poleas cuando Dwan empezó a fanfarronear. Ante un grupo de cachas cerca de las pesas libres. Vosotros no entendéis el arte del entrenamiento personal, decía, cargando discos en una barra. Se trata de leer las necesidades de tu cliente. Algunas personas necesitan motivación. Otras disciplina, y algunas. Miró hacia el vestuario de mujeres donde Julia acababa de desaparecer. Algunas necesitan una atención muy personal. ¿Qué tipo de atención personal?, preguntó uno de los tipos. Del tipo que requiere entrenamiento de flexibilidad extra, sesiones privadas. Instrucción individual y técnicas de montaje adecuadas. El grupo estalló en carcajadas. Digamos que he estado ayudando a cierta clienta casada a descubrir músculos que no sabía que tenía. Había oído suficiente. Mientras Dwan se movía hacia el press de banca, me acerqué y me ofrecí a ayudarle. Estaba tan ocupado disfrutando de la admiración de sus colegas que no me reconoció. Gracias, tío, dijo, tumbándose en el banco. Hoy voy a por un récord personal. Seguro que sí. Levantó la barra, con los músculos tensos. En su tercera repetición, dejé que la barra se me resbalara ligeramente. No lo suficiente como para hacerle daño. Pero sí para que entrara en pánico y dejara caer el peso con un estruendo que resonó en todo el gimnasio. Todas las cabezas se giraron mientras Dwan yacía allí, con la cara roja y farfullando. Lo siento. Dije en voz alta. Supongo que no tengo tanta experiencia manejando las cargas de otros como algunos. Los cachas se rieron por lo bajo. Dwan me fulminó con la mirada, pero no podía hacer nada sin admitir que había estado presumiendo. Me alejé sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Esa noche, hice copias de cada captura de pantalla del teléfono de Julia, cada ubicación del GPS. Cada cargo sospechoso en nuestras tarjetas de crédito. Luego, hice algo que habría enorgullecido a mi antiguo instructor de seguridad informática. Creé una cuenta de correo electrónico anónima y envié las capturas de pantalla más jugosas, aquellas con detalles explícitos sobre posiciones y de entrenamiento de flexibilidad, a una dirección de correo que había encontrado en la bolsa de gimnasio de Dwan. Tasha Harper, la esposa que lo había echado. La enfermera que hacía turnos dobles para pagar su proteína en polvo y su ropa de entrenamiento de diseño. Si vas a jugar sucio, trae una fregona. La explosión llegó antes de lo que esperaba. Estaba en el gimnasio a la mañana siguiente, entrenando de verdad esta vez. Cuando la llamada de Tasha sonó a través del altavoz Bluetooth de Dwan durante la concurrida clase de las 7 de la mañana. Su voz retumbó por todo el gimnasio. Dwan Harper, ¿te importaría explicar estas fotos? 30 personas se detuvieron a mitad de la repetición. La instructora se quedó helada con el brazo levantado en la postura del guerrero. Dwan, que había estado demostrando la forma correcta de hacer sentadillas a un grupo de amas de casa. Se puso blanco como un batido de proteínas. Natasha, cariño, estoy en clase ahora mismo. Ah, ¿estás en clase? ¿Es así como llamas a acostarte con mujeres casadas en los baños de vapor?
Las amas de casa jadearon. A alguien se le cayó la botella de agua al suelo. Continué con mis curls de bíceps, tratando de no sonreír. Puedo explicarlo. Explica esto. El sonido de la vibración de su teléfono se oyó a través del altavoz. Cito. No puedo esperar a trabajar en tus estiramientos profundos esta noche. Tengo algunas posiciones nuevas que te harán sudar. Fin de la cita. ¿Te suena de algo? Pedazo de basura infiel. Duan buscó a tientas su teléfono, pero el daño ya estaba hecho. Todo el gimnasio había oído cada palabra. Salió corriendo de la clase, dejando atrás su bolsa de gimnasio, pero Tasha no había terminado. Y otra cosa, su voz lo siguió mientras corría hacia la salida. Encontré los recibos del motel. El Riverside Inn. ¿En serio? No llevaría a mi perro a ese sitio. El gimnasio estalló en susurros y risas nerviosas. Phil apareció desde su oficina, negando con la cabeza. Bueno, esa es una forma de cancelar una membresía. Terminé mi entrenamiento y me dirigí a casa, donde Julia se estaba preparando para ir a trabajar. Parecía agitada, revisando su teléfono cada pocos segundos. ¿Todo bien?, pregunté inocentemente. Duan está teniendo algunos problemas personales. Su mujer se está mostrando completamente irracional por un malentendido. ¿Qué tipo de malentendido? Del tipo que no es de tu incumbencia, Tom. Cerró la funda de su teléfono de golpe y cogió su bolso. Puede que llegue tarde esta noche. Necesito ayudarle a solucionar esto. Qué solidaria por tu parte. Se detuvo en la puerta, estudiando mi cara. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo admiro tu dedicación a la familia. Después de que se fuera, recibí un mensaje de Ri. Pon el canal 7. Tu colega ha salido en las noticias. Encendí la televisión y encontré a un reportero de pie fuera del Gold's Gym. El titular decía, la aventura de un instructor de fitness. Expuesta en un colapso viral en redes sociales. Aparentemente, alguien había grabado la diatriba de Tasha por el altavoz y la había publicado en TikTok. El vídeo ya tenía 50,000 visitas y seguía subiendo. Los comentarios eran brutales. Por esto no me fío de los entrenadores personales. La vergüenza ajena es real. Giro de guión, su mujer es una salvaje. Al mediodía, la cuenta de Instagram de Duan había desaparecido. Su página de Facebook estaba inundada de emojis de risa. El Gold's Gym publicó un comunicado distanciándose de las acciones de un ex empleado. Ex empleado. Phil lo había despedido antes de comer. Estaba admirando mi obra cuando Julia llegó a casa temprano. Cerrando la puerta principal con la suficiente fuerza como para hacer temblar las ventanas. Esto es una locura, dijo, paseándose por nuestro salón como un animal enjaulado. Tasha ha perdido completamente la cabeza. Ha destruido toda la carrera de Duan por unos mensajes de texto inocentes. ¿Inocentes? Fueron sacados de contexto. Duan solo estaba siendo motivador. Es así como lo llamamos ahora. Dejó de pasearse y me miró fijamente. ¿Cuál es tu problema últimamente? Llevas semanas actuando de forma extraña. Podría haberlo terminado ahí mismo. Podría haber expuesto todo lo que sabía y verla buscar excusas. En lugar de eso, decidí dejar que cavara su propia tumba. Ningún problema. Solo me pregunto por qué estás tan interesada en los problemas matrimoniales de tu entrenador. Porque es familia, Tom. Y la familia se apoya mutuamente. Incluso cuando la familia comete errores. Duan no cometió un error. Él es la víctima aquí. Tasha siempre ha estado celosa de su éxito. De sus clientes, de todo su estilo de vida. Está usando esto como una excusa para destruirlo. La convicción en su voz era casi impresionante.
Realmente creía sus propias mentiras, o al menos se había convencido a sí misma de que lo hacía. Esa tarde, mientras Julia estaba en una cena de control de daños de emergencia con Megan, hice una visita a la casa de Duane. Tasa aparentemente lo había vuelto a echar, porque su jeep estaba aparcado en la entrada y las luces estaban apagadas. Guy me encontró allí con los suministros, pegamento de resistencia industrial, purpurina y una bolsa de calcetines sucios de gimnasio de la sección de objetos perdidos del Murphys. Esto parece infantil, dije, echando pegamento alrededor del marco de la puerta principal. La mejor venganza siempre lo es, respondió Ri, metiendo calcetines en el tubo de escape del jeep. Además, el tipo se ha estado comportando como un adolescente. Es hora de que lo traten como tal. Trabajamos rápida y silenciosamente. Pegamento alrededor de la puerta y las ventanas. Purpurina mezclada con sirope de arce bajo los limpiaparabrisas. Un bote de proteína en polvo en el escalón de la entrada con la palabra Infie escrita con rotulador permanente. La guinda del pastel fue idea de Ri, un cartel en el jardín que decía: "Felicidades por tu fama viral", con un código QR que enlazaba directamente al vídeo de TikTok. Por la mañana, el vídeo había alcanzado el 1.000.000 de visitas. Alguien lo había convertido en un remix con voces autotuneadas. Una emisora de radio local estaba poniendo fragmentos durante su segmento de comedia matutino. Y Duane estaba atrapado en su propia casa, golpeando la puerta pegada mientras sus vecinos grababan a través de sus ventanas. Observé el caos desde mi coche, aparcado a una distancia segura. Esto ya no era un matrimonio. Era un deporte de equipo, y Julia acababa de cambiar de camiseta. Era hora de mostrarle lo que les pasaba a los jugadores que cambiaban de bando. El lugar de trabajo de Julia era un monumento de cristal y acero a la mediocridad corporativa. El tipo de edificio donde los sueños van a morir en salas de conferencias. Había estado allí exactamente 3 veces en 12 años de matrimonio. 2 fiestas de Navidad y un día de traer a tu cónyuge al trabajo al que Julia había accedido a regañadientes. Pero conocía la distribución, y lo que es más importante, conocía a la jefa de Julia. Sandra Martínez era una mujer sensata que había ascendido desde recepcionista hasta vicepresidenta de recursos humanos a base de pura competencia y una intolerancia hacia el drama en el lugar de trabajo. Había dejado claro en ambas fiestas de Navidad que dirigía su departamento con mano de hierro y esperaba que sus empleados mantuvieran estándares profesionales. Lo que hizo que mi siguiente movimiento fuera casi demasiado fácil. Entré en el edificio a la hora del almuerzo, vistiendo mi mejor traje y llevando un sobremanila marcado como objetos perdidos. La recepcionista apenas levantó la vista cuando me acerqué a su mostrador. «Hola, creo que alguien de RRHH ha perdido esto en nuestro aparcamiento», dije, colocando el sobre en su escritorio. Lo encontré junto a los ascensores. Parece importante. Echó un vistazo al sobre, que estaba dirigido al departamento de RRHH, confidencial. Dentro había copias impresas de los intercambios de mensajes más tórridos de Julia y Duane, junto con los recibos del motel y una nota. Pensé que deberían saber lo que hacen sus empleados en horario de trabajo. Me aseguraré de que llegue a la persona adecuada, dijo la recepcionista. Le di las gracias y me fui, sabiendo que la persona adecuada sería Sandra Martínez. Y Sandra Martínez no toleraba a los empleados que daban mala imagen a la empresa. 2 horas más tarde, Julia me llamó, sollozando. «Tom, ha pasado algo terrible. Alguien envió capturas de pantalla falsas a mi jefa. Mensajes completamente inventados entre Duane y yo. Sandra me llamó a su oficina y ¿Y qué? Me ha puesto en suspensión administrativa pendiente de una investigación. Dice que violé la política de la empresa sobre relaciones con proveedores. ¿Proveedores? Duane estaba técnicamente contratado a través de nuestro programa de bienestar para empleados. Sandra dice que, incluso si los mensajes son falsos,
La apariencia de incorrección es suficiente para justificar una acción disciplinaria. Hice ruidos de comprensión mientras calculaba mentalmente cuánto contribuía el salario de Julia a nuestros ingresos familiares. El 60%. Esto iba a dolerle mucho más a ella que a mí. Seguro que se solucionará, dije. La verdad siempre acaba saliendo a la luz. Esa noche, Julia estaba demasiado angustiada para ir a su sesión de entrenamiento habitual. En su lugar, se sentó en nuestro sofá, enviando mensajes de texto y haciendo llamadas frenéticamente. Capté fragmentos de conversación. Relación completamente inocente. Alguien está tratando de sabotearme. Necesito averiguar quién hizo esto. Mientras ella entraba en espiral, conduje hasta el barrio de Douane. Habían limpiado el pegamento de su puerta, pero el daño a su reputación era permanente. Un cartel de "se alquila" estaba en su jardín, y su jeep no se veía por ninguna parte. Lo encontré en una lavandería 24 horas a 3 manzanas de distancia. Lavando ropa y con un aspecto como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Su pelo perfecto de Instagram estaba grasiento. Su ropa de entrenamiento de diseño sustituida por una camiseta manchada y pantalones de chándal. Levantó la vista cuando entré, y el reconocimiento apareció lentamente. Tú, dijo. Eres el marido de Julia. Tom Kessler. No nos han presentado como es debido. Se levantó, intentando recuperar algo de su arrogancia perdida. Mire, tío. Lo que sea que Julia te haya contado. No me contó nada. No tuvo que hacerlo. Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla de su propia historia de Instagram de la semana anterior. Una en la que había publicado un vídeo de él y Julia entrenando juntos. Con el anillo de bodas de ella claramente visible mientras hacía estiramientos que pertenecían a otro tipo de vídeo. Publicaste esto tú mismo, dije. Junto con otras 50 pruebas. ¿De verdad pensabas que nadie se daría cuenta? Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, ira, miedo y, finalmente, resignación. ¿Qué quieres?, preguntó. Nada. Ya me has dado todo lo que necesito. Lo dejé allí, rodeado del olor a detergente industrial y sueños rotos. De camino a casa, me detuve en el Murphy's para poner al día a Ari sobre la situación. Así que la esposa está suspendida y el novio sin hogar, dijo Ari, puliendo un vaso. ¿Qué es lo siguiente? El gran final. Pero primero, necesito encargarme de nuestros amigos en común. Los amigos en común eran parejas con las que Julia y yo habíamos socializado durante años. Gente que había estado en nuestras barbacoas, nuestras fiestas de aniversario. Nuestra inauguración cuando compramos el dúplex. Gente que ahora estaba tomando partido. Megan, al parecer, había estado ocupada difundiendo la versión de los hechos de Julia. Que yo era un marido controlador y paranoico que había saboteado su carrera por celos. Que Douane era una víctima inocente de una exesposa vengativa. Que Julia estaba considerando dejarme por mi abuso emocional. La historia estaba ganando terreno en nuestro círculo social. Podía verlo en la forma en que la gente me miraba en el supermercado. En cómo la conversación se detenía cuando entraba en una habitación, en cómo nuestra vecina, la señora Patterson, había empezado a mirarme mal cuando recogía el correo. Era hora de aclarar las cosas. Convoqué una reunión en el Murphy's, territorio neutral donde Ari podría servir de testigo. Invité a todos, los Henderson de al lado, los Johnson del club de lectura de Julia. Mike y Carol de nuestra liga de bolos, incluso a la hermana de Julia, Beth, y su marido. Sé que hay rumores circulando. Comencé una vez que todos se acomodaron en la sala trasera con sus bebidas. Así que pensé que deberían escuchar la verdad de mi boca. Lo expuse todo, los mensajes de texto, los recibos del motel, las pruebas del GPS. La cronología de las mentiras. Les mostré capturas de pantalla, extractos bancarios. Incluso el vídeo de la humillación pública de Douane en el gimnasio.
La sala quedó en silencio sepulcral cuando terminé. Finalmente, Beth habló. Tom, yo. No tenía ni idea. Julia dijo que estabas teniendo una crisis de la mediana edad. Que te estabas imaginando cosas. Lo único que imaginé fue que mi mujer no se acostaría con su cuñado en un motel de pago por horas. La señora Henderson, una profesora jubilada de 70 años que siempre había tratado a Julia como a una hija. Parecía haber tragado algo amargo. Esa pobre chica, Tasa, trabajando todas esas horas mientras su marido estaba engañándola con mi mujer, terminé. Sí, ha sido un verdadero ejercicio de trabajo en equipo. Mike, de la Liga de Bolos, negó con la cabeza. Julia siempre parecía tan centrada, tan profesional. Aparentemente, su profesionalidad se extiende a áreas de las que yo no era consciente. La reunión se disolvió con apretones de manos incómodos y promesas de mantener el contacto. Pero pude ver el cambio en sus rostros. La duda había sido reemplazada por el asco, y el asco estaba dirigido a Julia, no a mí. Cuando llegué a casa, Julia me esperaba en la cocina. Con los brazos cruzados y la cara sonrojada de ira. Sé lo que hiciste, dijo. Megan me contó sobre tu pequeña presentación en el bar. ¿Cómo te atreves a airear nuestros asuntos privados a todo el vecindario? ¿Asuntos privados? ¿Te refieres a los asuntos privados que has estado llevando a cabo en él? Riverside Inn. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es. Nunca. No es lo que piensas. Entonces. Explícamelo. Explica los mensajes de texto. Explica los cargos del motel. Explica por qué tus sesiones de entrenamiento siempre ocurren cuando no estoy en casa. Por un momento, pensé que podría decir la verdad. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Luego su rostro se endureció. No te debo ninguna explicación. Si no puedes confiar en tu propia esposa. Eso dice más de ti que de mí. Tienes razón, dije. Dice que me casé con alguien que realmente no conocía. Salió furiosa, cerrando de un portazo la puerta del dormitorio. La oí hablar por teléfono unos minutos después, con la voz ahogada pero claramente agitada. Probablemente llamando a Duane. A Megan o a quien quiera que todavía estuviera dispuesto a escuchar su versión de la realidad. No importaba. Mañana era sábado, y tenía una última sorpresa planeada. Algo que terminaría esta farsa de una vez por todas, delante de todos los que importaban. El que ríe último, ríe mejor. El sábado por la mañana llegó con ese tipo de aire fresco de otoño que hace que todo parezca posible. Me levanté temprano, preparando el escenario para lo que había empezado a llamar el juicio final. Julia todavía dormía, o fingía hacerlo. Cuando empecé a mover las piezas de mi coche clásico del garaje a la entrada. El Mustang del 67 había sido el coche de mi padre, y luego mío. Cada tornillo, cada pieza cromada, cada gota de aceite en ese motor representaba horas de trabajo. Recuerdos de tiempos mejores y ese tipo de artesanía honesta que parecía estar desapareciendo del mundo. También representaba lo único que Julia siempre me había reprochado. Mi negativa a venderlo y usar el dinero para mejoras prácticas en el hogar. A las 10:12 de la noche, lo tenía todo dispuesto, el coche en el centro de la entrada. Las herramientas extendidas sobre una lona y un altavoz Bluetooth reproduciendo rock clásico lo suficientemente alto como para llamar la atención. La señora Patterson ya estaba espiando a través de sus cortinas. Y podía ver a los niños Henderson observando desde su jardín. Julia apareció alrededor de las 11:00, café en mano. Vistiendo ese tipo de atuendo informal que probablemente costaba más que la mensualidad del coche de la mayoría de la gente. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando mi exhibición automovilística. Limpieza de primavera. Pensé en trabajar en el coche fuera hoy. Hace un tiempo precioso para ello. Ella frunció el ceño. Tom,
Tenemos que hablar de lo de ayer. De las cosas que les dijiste a nuestros amigos. ¿Qué pasa con ellas? Me hiciste quedar como una especie de esposa infiel. Su mandíbula se tensó. Nunca te engañé. Sea lo que sea que creas haber visto. Sea cual sea la narrativa retorcida que hayas creado en tu cabeza, te equivocas. Me enderecé desde el compartimento del motor, limpiándome las manos en un trapo. Julia. Tengo capturas de pantalla de tus mensajes de texto. Tengo recibos de motel. Tengo un vídeo de ti y Duan juntos. ¿En qué me equivoco exactamente? En el contexto. En la interpretación. Duan me estaba ayudando a planear una sorpresa para ti. Un programa de fitness. Una forma de hacerte más activo. Los mensajes fueron sacados de contexto, y el motel. Hizo una pausa, buscando una explicación. Estábamos buscando lugares para un retiro de empresa. Incluso para Julia, esto era una ficción impresionantemente creativa. Un retiro de empresa en un motel de pago por horas. Era investigación. Estábamos mirando todo tipo de lugares. Tenía que admirar su compromiso con la mentira. Incluso con su carrera en ruinas, su amante sin hogar y su círculo social volviéndose en su contra. Seguía insistiendo. Vale, dije. Digamos que te creo. Digamos que todo tiene una explicación inocente. ¿Y qué hay de esto? Saqué mi teléfono y reproduje un vídeo que había grabado la semana anterior. La voz de Duan sonó a través del altavoz, clara como el agua. Digamos que he estado ayudando a cierta clienta casada a descubrir músculos que no sabía que tenía. Julia se puso pálida. ¿De dónde has sacado eso? Del Gold's Gym. Estaba presumiendo ante sus colegas sobre sus sesiones de entrenamiento. Especiales, con mujeres casadas. Muy motivador. Por primera vez desde que empezó todo este lío, Julia pareció genuinamente afectada. La máscara de confianza se deslizó, revelando algo desesperado debajo. Tom, por favor. Podemos arreglar esto. Terapia de pareja. Lo que quieras. Pero no tires por la borda 12 años por un error. ¿Un error? Julia, te has estado acostando con tu cuñado durante meses. Me mentiste a mí, a tu jefa. A nuestros amigos. Destruiste el matrimonio de otra mujer y arruinaste tu propia carrera. Eso no es un error. Es un patrón. Los vecinos empezaban a salir de sus casas, atraídos por las voces elevadas. La señora Patterson había abandonado toda pretensión y observaba abiertamente desde su porche. Los Henderson estaban en su entrada, fingiendo revisar el correo mientras escuchaban con atención. Perfecto. Una audiencia para el final. ¿Quieres saber la parte realmente triste? Continué, mi voz resonando en la tranquila calle suburbana. Podrías haber pedido el divorcio. Podrías haber sido honesta sobre tu infelicidad. Sobre querer algo diferente. En lugar de eso, elegiste humillarnos a ambos. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó tan lejos. Y ahora todo el mundo lo sabe. Tu jefa lo sabe. Tus compañeros de trabajo lo saben. Nuestros amigos lo saben. Todo Internet lo sabe. Gracias al colapso viral de Duan. Julia miró a su alrededor, de repente consciente de nuestra creciente audiencia. ¿Podemos, por favor, discutir esto dentro? ¿Por qué? ¿Avergonzada? Preocupada por lo que puedan pensar los vecinos. Antes de que pudiera responder, un jeep familiar giró en nuestra calle. Duan, decidiendo aparentemente que la discreción ya no era necesaria. Entró en nuestra entrada detrás de mi Mustang. Salió del coche, con el aspecto de un hombre que no tenía nada que perder. Su ropa de entrenamiento de diseño estaba arrugada, su pelo perfecto despeinado. Su habitual arrogancia reemplazada por una determinación desesperada. Julia, cariño, tenemos que hablar, gritó.
ignorándome por completo a mí y a la creciente multitud de vecinos. Duan, aquí no, siseó Julia. Ahora no. Entonces, ¿cuándo? No respondes a mis llamadas. Tasa ha solicitado el divorcio y estoy viviendo en mi coche. Tenemos que solucionar esto. Di un paso atrás y me crucé de brazos, disfrutando del espectáculo. Esto era mejor que cualquier cosa que pudiera haber planeado. No hay nada que solucionar, dijo Julia, con la voz estridente por el pánico. Hablamos de esto. Se acabó. ¿Se acabó? La voz de Duan se quebró. ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿Después de todos los planes que hicimos? Los vecinos ya no fingían no mirar. La señora Patterson incluso había sacado una silla de jardín. Los niños Henderson estaban grabando con sus teléfonos. ¿Qué planes?, pregunté de forma conversacional. Duan se giró hacia mí, y por un momento pensé que podría lanzarme un puñetazo. En lugar de eso, se rió, un sonido amargo y roto. ¿De verdad no lo sabes? Iba a dejarte. Íbamos a empezar de nuevo juntos. Quizás mudarnos a California. Abrir un estudio de fitness. Dijo que eras aburrido. ¿Qué te importaba más este coche de chatarra que ella? Julia emitió un sonido ahogado. Duan, cállate. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene protegerlo ahora? Ya sabe lo nuestro. Todo el mundo sabe lo nuestro. Gesticuló salvajemente hacia los vecinos reunidos. Mejor contar toda la verdad. La verdad, dije. Por supuesto, escuchémosla. Duan estaba en racha, meses de frustración y humillación se derramaban en un torrente tóxico. Dijo que eras un perdedor. Dijo que probablemente ni te darías cuenta de que se había ido porque pasabas todo tu tiempo en el garaje. Dijo que la única razón por la que se casó contigo fue porque eras seguro y predecible. Cada palabra golpeaba como un golpe físico, pero mantuve mi expresión neutral. A nuestro alrededor, la multitud crecía. Incluso el cartero se había detenido a mirar. Ya es suficiente, dijo Julia, pero su voz carecía de convicción. No, no es suficiente, continuó Duan. Lo perdí todo por ti. Mi mujer, mi trabajo. Mi reputación. ¿Y ahora quieres fingir que nunca pasó? Nunca te pedí que. Tú me pediste que dejara a Tasa. Dijiste que teníamos un futuro juntos. Dije muchas cosas, explotó Julia. Pero eso fue antes de que nos pillaras. Antes de que lo arruinaras todo con tus estúpidas fanfarronadas y tus crisis públicas. La calle quedó en silencio, excepto por el sonido lejano del cortacésped de alguien. Julia pareció darse cuenta de lo que acababa de admitir, llevándose la mano a la boca. Miré a nuestros vecinos, personas que nos conocían desde hacía años. Que habían asistido a nuestras barbacoas. Nos habían pedido prestadas nuestras herramientas y nos habían ayudado con las mudanzas. Sus rostros mostraban una mezcla de conmoción, asco y algo que podría haber sido lástima, por mí. No por Julia. Bueno, dije finalmente. Supongo que eso resuelve la cuestión de si todo esto fue un malentendido. Julia empezó a llorar. Con grandes sollozos dramáticos que podrían haber funcionado conmigo hace 6 meses. Ahora solo sonaban como ruido. Tom, por favor. Lo siento. Cometí un terrible error, pero podemos arreglarlo. Podemos. No podemos arreglar nada. Julie. Rompiste las reglas. Rompiste la confianza. Y ahora estás arruinada. Señalé hacia la casa. Ya he hablado con un abogado. Los papeles del divorcio se presentarán el lunes por la mañana. Tienes 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. No puedes hacer esto. También es mi casa. En realidad. No lo es. La escritura está a mi nombre. ¿Recuerdas?
Insististe en eso por motivos fiscales. Sonreí por primera vez en meses. Es curioso cómo estas decisiones prácticas acaban volviéndose en tu contra. Duan dio un paso adelante. No puedes simplemente echarla. Tiene derechos. Tiene derecho a encontrar su propio lugar, preferiblemente contigo. Ya que vosotros dos tenéis tantos planes juntos. La multitud comenzaba a dispersarse, el espectáculo claramente había terminado. La señora Patterson plegó su silla de jardín con evidente decepción. Los niños Henderson ya estaban subiendo sus vídeos a las redes sociales. Julia hizo una última jugada desesperada. ¿Y qué hay de nuestros amigos? ¿Nuestra familia? Todos van a pensar. Todos van a saber la verdad. Eso es lo bueno de que te subestimen. Julie. La gente nunca ve venir el golpe de gracia. Me volví hacia mi coche, ignorándolos a ambos. Detrás de mí, oí cómo los sollozos de Julia se convertían en murmullos de enfado. Y luego el sonido de puertas de coche cerrándose y un motor arrancando. Cuando levanté la vista del compartimento del motor, se habían ido. La calle estaba tranquila de nuevo, de vuelta a su paz normal de sábado por la tarde. Lee apareció una hora más tarde con un paquete de 6 cervezas y una sonrisa que podría haber iluminado el Wrigley Field. Entonces, dijo, abriendo una botella. ¿Qué se siente al reír el último? Miré mi casa, realmente mi casa ahora, luego mi coche. Y luego la calle donde acababa de terminar públicamente mi matrimonio delante de medio vecindario. Como si por fin hubiera arreglado algo que estaba roto sin remedio. Eso es lo bueno de que te subestimen. Siempre ríes el último.